Bienvenida al podcast Arraigada a Cristo. Soy Marlyn Donaire y te doy la bienvenida a un espacio para mujeres que, así como yo, desean crecer en la palabra de Dios y vivir firmes en medio de un mundo inestable. Acompáñame hoy en este episodio y recuerda, una fe superficial se marchita, pero una fe arraigada en Cristo permanece para siempre. ¿Qué harías si te dijera que seguir a Cristo te costará todo? Muchas veces rechazo, burla, dolor, persecución. ¿Seguirías siendo fiel? En Apocalipsis 2, 8 al 11, Jesús le habla a una iglesia que no tenía riquezas, no tenía comodidad, pero tenía algo que hoy muchos han perdido. Era una iglesia fiel aún en medio del sufrimiento. Hoy vamos a escuchar las palabras de Cristo a la iglesia de Esmirna y a descubrir qué significa seguir a Cristo en medio de la prueba. Nuestro pasaje de hoy se encuentra en Apocalipsis 2, 8 al 11 y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Jesús comienza diciendo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto no es una introducción cualquiera. Jesús siempre se revela de una manera específica según la necesidad de la iglesia. Y en esta ocasión está hablando a una iglesia que sufre, a una iglesia que probablemente ha visto muerte, pérdida y dolor. Entonces Cristo se presenta diciendo: Yo soy el que pasó por la muerte y la venció. Y esto, amada hermana, es consolador, porque significa que nuestro Salvador no es ajeno al sufrimiento. Él nos habla como aquel que ya caminó ese camino. Y esto cambia todo, porque el sufrimiento en Cristo no es el final de la historia. Algo que debemos notar desde el inicio es esto: Jesús no corrige nada de Esmirna, nada. No hay un llamado al arrepentimiento, no hay un tengo contra ti. Eso significa que Esmirna era una iglesia fiel y aún así estaban sufriendo. Esto, amada hermana, rompe una idea peligrosa que a veces se instala en el corazón, que si somos fieles, todo nos saldrá bien y nunca sufriremos en este mundo. Pero este pasaje nos enseña lo contrario. Puedes ser fiel y aún así atravesar adversidades. Y eso no significa que Dios te ha abandonado. Jesús dice: Yo conozco tu tribulación. Detengámonos ahí un momento, porque ese yo conozco significa no estás sola, no estás olvidada. No eres invisible ante mis ojos. Cristo conoce. Él conoce el dolor que muchas veces no expresamos. Él conoce las lágrimas que nadie ve. Él conoce tus luchas internas. Y esto es importante, porque muchas veces el sufrimiento más difícil no es el externo, sino el interno. Pero Cristo dice: Yo lo conozco. Y después Jesús dice algo que rompe completamente nuestra lógica. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Esto es impactante, porque el mundo mide la riqueza de manera diferente, de manera material. Y Cristo la mide de otra, de manera espiritual. Esmirna probablemente había perdido mucho materialmente hablando por seguir a Cristo. Tal vez trabajo, estabilidad económica, propiedades. Pero Jesús dice: Eres rico. ¿Pero por qué dice eso?
Porque la verdadera riqueza, amada hermana, no está en lo que tienes, sino a quién tienes. Y tener a Cristo es tener perdón, vida eterna, adopción y una herencia incorruptible. Hermana, muchas veces pensamos que necesitamos más cosas materiales para estar bien, pero la realidad es que si tienes a Cristo, ya eres rica. Cristo es suficiente. Amada hermana, no es que Jesús suavice la situación. Él continúa diciendo a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, que el sufrimiento no iba a desaparecer, sino que iba a continuar. Y luego añade, el diablo echará a algunos en la cárcel. Esto nos muestra algo importante. Hay una realidad espiritual detrás del sufrimiento, pero incluso eso está bajo la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su control. Y luego dice, tendréis tribulación por 10 días. El sufrimiento, amada hermana, tiene un límite, no es eterno. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte. Estas palabras son fuertes, no son cómodas, tampoco son fáciles de asimilar, pero son claras. Cristo no nos llama a una fidelidad superficial, la cual permanece solo cuando todo va bien. Él nos llama a una fidelidad que está firme incluso cuando cueste todo. Y aquí es donde debemos examinarnos, porque muchas veces nuestra fidelidad a Dios tiene límites. Somos fieles mientras no incomode, mientras no duela, mientras no nos cueste demasiado. Pero a lo que Jesús nos está llamando es a tener una fe que no se negocia. Amada hermana, tal vez no estás siendo perseguida hoy, pero quizás estás pasando por algo difícil, tal vez una carga en tu corazón, una lucha interna que nadie más conoce, y en medio de todo eso, Jesús dice, no temas, no porque todo será fácil, sino porque Cristo está contigo. Jesús continúa diciendo, yo te daré la corona de la vida. Esto apunta a la eternidad, a la recompensa final, a la vida eterna con Cristo. Recuerda, esta vida no es fácil. El sufrimiento no es el capítulo final. La gloria viene después. Jesús termina diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto es glorioso, porque quizá enfrentamos dolor aquí, pero en Cristo la condenación eterna ha sido vencida. La iglesia de Esmirna no tenía comodidad, no tenía riquezas materiales, pero tenía algo eterno. Tenía a Cristo, y eso, amada hermana, es suficiente. Ellos permanecieron fieles. Y la pregunta hoy no es si nuestra vida es fácil. La pregunta es, ¿somos fieles? ¿Somos fieles en lo pequeño, en lo difícil y cuando nadie nos ve? Porque al final no se trata de cuánto tenemos, sino a quién tenemos. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú que conoces nuestra tribulación y nuestro corazón, te rogamos que nos sostengas en medio de cada prueba. Haznos mujeres fieles a ti. Afirma nuestra esperanza en la venida eterna y guarda nuestro corazón en Cristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si ha sido de edificación para ti, no olvides compartirlo y que pueda ser de edificación para alguien más. Recuerda, no estamos aquí para ser mujeres fuertes en nosotras mismas, sino mujeres firmes en la fe, arraigadas a Cristo. Bendiciones. Te espero en el próximo episodio de Arraigada a Cristo.